contar una historia para que podamos entender un poco más acerca de lo que Jesús se refería al hablar con Nicodemo, de que es necesario nacer de nuevo en espíritu. Esta es una historia de una mariposa. ¿Qué pasa? Antes de ser mariposa es una oruga. Así que voy a leerles una historia. Dice: había una vez una oruga que vivía en un jardín lleno de flores y árboles. La oruga se sentía cómoda en su vida, comiendo hojas y creciendo lentamente. Pero un día la oruga comenzó a sentir un cambio dentro de sí misma. Comenzó a sentir una sensación de inquietud y de necesidad de algo más. La oruga se preguntó qué estaba sucediendo dentro de ella. Se sentía como si estuviera siendo llamada a algo más, algo que no podía entender, una inquietud que no comprendía. La oruga comenzó a buscar respuestas a sus preguntas. Se movió por todo el jardín, buscando a alguien que pudiera ayudarla a entender lo que estaba sucediendo con lo que veía a su alrededor. Finalmente encontró a una mariposa que había emergido de su capullo. La mariposa se sentaba en una flor disfrutando del sol y del viento. Se veía que era feliz. La oruga se acercó a la mariposa y le preguntó qué había sucedido dentro de ella. La mariposa sonrió y dijo: yo también fui una oruga una vez, pero un día sentí un cambio dentro de mí. Me sentí llamada a algo más, algo que no podía entender. Entonces me envolví en un capullo y me dejé llevar por el proceso de transformación. Es cierto, fue un proceso difícil y doloroso, pero también fue un proceso de crecimiento y renovación. La oruga escuchó atentamente a las palabras de la mariposa y se sintió inspirada. Se dio cuenta de que también ella estaba llamada a algo más. Así que la oruga se envolvió en un capullo y se dejó llevar por el proceso de transformación. Fue un proceso difícil y doloroso, pero también fue un proceso de crecimiento y renovación. Finalmente, después de varios días, la oruga emergió de su capullo como una mariposa. Se sentía libre y emocionada y se maravilló de la belleza del mundo que la rodeaba. La mariposa que había emergido se sintió emocionada y agradecida por su nueva vida. Se sentía libre de volar y explorar el mundo que la rodeaba. La mariposa se dio cuenta de que su nueva vida era un regalo que le había sido dado después de un proceso de transformación y renovación. Así que la mariposa se comprometió a vivir su nueva vida con gratitud y alegría. Se comprometió a explorar el mundo que la rodeaba, a disfrutar del sol y del viento, y a compartir su belleza y su alegría con los demás. La historia de la mariposa que emergió nos enseña una lección importante sobre la transformación y la renovación. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros y difíciles siempre hay una esperanza para un nuevo comienzo. La historia nos recuerda que la transformación y la renovación son procesos naturales que ocurren en la vida. Nos recuerda que debemos entender y estar dispuestos a dejar ir lo viejo y abrazar lo nuevo. Esta historia es muy, muy bonita y tiene mucha relación con lo que acabamos de leer del nuevo nacimiento. Ahí está claramente diciendo nacer de nuevo en su capullo. Acompáñenme a verificar eso en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Acompáñenme a Efesios 4:22. Efesios 4:22. Y vamos a leer hasta el 24. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí realmente nos está haciendo la Biblia la referencia, igual como lo estamos leyendo en esta historia. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de la oruga, que está viciado conforme a los deseos engañosos, a como estaba viviendo su vida. Por eso todo se confirma con las Escrituras. Acompáñenme rápidamente también otra vez al libro de Juan. Ahora vamos al capítulo 8, verso 31 y 32. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí este otro versículo nos vuelve a decir algo muy importante. Dice, entonces dijo a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído la palabra. Este caso puede ser similar a lo que dice en lo que pasó con la oruga. Le creyó a la mariposa que podía tener una transformación y una nueva vida, como un nuevo nacimiento, a través de un proceso, un cambio. ¿Y qué pasó? La oruga le creyó a la mariposa y pudo tener eso. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, siguiendo las Escrituras, siguiendo las instrucciones, dice, conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres. Lo que pasó con la mariposa. En este caso puede ser la oruga, puede ser como nuestra vida. Normalmente nosotros estamos en nuestra vida, podemos imaginarnos que estamos en una ciudad. ¿Y qué pasa? Si vamos caminando a través de la ciudad, solo podemos ver linealmente las calles que están a nuestra vista. Algunas cuadras adelante, volteamos alrededor, edificios, casas, y no vemos más allá de. Estamos como si estuviéramos encapsulados en un cierto cuadro, en un cierto rango. No podemos ver más allá de, no podemos experimentar más cosas. Pero más sin en cambio, ¿qué pasa? En este caso es como la oruga, es como si estuviera en la ciudad, ahí en las ramas. ¿Cuánto puede avanzar? Las ramas, hojas, otra rama, más hojas, otra rama, más hojas. Es su vida cotidiana, es su vida que se asemeja a la de nosotros, nuestra vida cotidiana. Normalmente, ¿cómo puede ser la vida cotidiana? Que dice, nos despertamos, trabajamos para poder comer, comemos para vivir, venimos, dormimos, volvemos a despertar, volvemos a comer, trabajar, comer, dormir, vivir. Y así, un ciclo, vamos viviendo nuestra vida. Pero sin en cambio, como dice, lo vimos en la historia, se siente que hay algo más allá de, es una inquietud que tiene el ser humano de adorar a alguien. Es algo que está en nuestro ser, en nuestros genes, de querer adorar a alguien. Todas las culturas, todo lo que vemos alrededor de todo el mundo, podemos ver las culturas que normalmente los humanos se tienden a adorar algo, a adorar a alguien más allá de algo que está fuera de su alcance. Empiezan a ver los dioses, el dios sol, el dios luna, las pirámides, los dioses, empiezan a ver. ¿Por qué? Porque el ser humano intrínsecamente tiene el deseo de adorar, pero más sin en cambio es como esa inquietud. ¿Y qué pasa con la historia que vimos? La mariposa, en este caso, es como si le hubiera compartido el evangelio a la oruga. Tienes que nacer de nuevo, tienes que experimentar ese cambio. ¿Y por qué es un cambio doloroso? ¿Por qué? Porque tuvo que dejar su antigua naturaleza, tuvo que dejar lo que vivía. En este caso, tuvo que dejar posiblemente algunas tradiciones, algunas costumbres, algo que tenía de su vida. ¿Para qué? Para acercarse a la verdad, a lo que dicen las Escrituras. Tuvo que dejar su vieja naturaleza. Puede ser sus tradiciones, puede ser sus pecados, puede ser su forma de vivir. Hay muchas cosas que se tienen que dejar del viejo hombre.
para volver a nacer de nuevo espiritualmente. Se nace de nuevo a través del regalo maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos la vida eterna. ¿Y cómo nos da la vida eterna? Porque nos inscribe en un libro llamado de la vida. Ahí nos inscribe, nacemos de nuevo y nos inscribe, en ese momento estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo puedo explicarles esto para que puedan comprender un poquito? Así como hay referencias de ejemplos prácticos, visuales, les voy a poner un ejemplo, que es, ¿qué pasa cuando la mujer va a nacer su bebé? Cuando nace su bebé, automáticamente nomás le ponen una pulserita, lo identifican al momento y ya es el bebé de la señora tal, es el bebé de la señora tal. En ese momento no hay registro, en ese momento es una criatura. En ese momento no hay registro ante la sociedad, ante un registro civil, en este caso en México, es un registro civil donde se generan las actas de nacimiento. En ese momento el bebé legalmente no está constituido en la sociedad. A final de cuentas, ese momento es como si fuera nuestra vida antes de nacer de nuevo. ¿Y qué pasa después? Cuando los papás ya se ponen de acuerdo, van a un registro civil, ¿y qué pasa? Lo registran, le ponen un nombre, una identidad, lugar de nacimiento, datos que se tienen que tener, y se genera el acta de nacimiento, y entonces ya está constituido legalmente como ciudadano. En ese momento que ya tiene el acta de nacimiento, ya es un ciudadano reconocido ante la ley. En este caso, del cuerpo humano, de la condición humana, de cada situación, en este caso en el país de México, en ese momento ya se constituye como ciudadano. Ahora eso es lo que vimos en la carne. En el momento espiritual pasa lo mismo. Es como si estuviera el espíritu apagado en un momento de stand-by, y a final de cuentas, cuando se nace de nuevo, se acepta y se cree en el nombre del Hijo de Dios y se cree la obra maravillosa que se hizo, se confiesa con la boca y se cree con el corazón, en ese momento nace de nuevo la persona, y en ese momento es como si se registrara su acta de nacimiento en el reino de los cielos. En ese momento es como si ya estuviera registrado con la ciudadanía de los cielos, en ese momento como adopción, como hijos de Dios. En ese momento ya somos declarados ciudadanos del cielo, así como está el acta de nacimiento en el registro civil para ante la autoridad ser ciudadano. En ese momento, cuando se nace de nuevo espiritualmente, pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Así es como se constituye el nuevo nacimiento espiritual, y en ese nacimiento se registra en el libro de la vida. Ese es un ejemplo de tal forma que podemos ver lo que es el nuevo nacimiento, de lo que se refiere, y a final de cuentas seguimos en este cuerpo humano, seguimos en este cuerpo contaminado por el pecado, pero ya estamos espiritualmente, hemos nacido de nuevo y estamos trasladados al reino de los cielos. Esto es importante. Nosotros batallamos día a día con el pecado, pero a final de cuentas ya tenemos una nueva naturaleza, empezamos a tener una nueva identidad en Cristo, y por eso, como lo dice la palabra de Dios, tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza y empezar a seguir el camino, la verdad, la vida, la justicia que está en la palabra de Dios. Este es un manual que podemos seguir, y aquí nos dice muchas de las cosas de cómo podemos seguir avanzando en esto. Así que la naturaleza nos brinda muchas cosas. Vimos este ejemplo de la oruga, algo que normalmente podíamos nosotros estar viendo cotidianamente. Ay, las orugas, ay, las mariposas, mira una mariposa blanca, una mariposa amarilla, una mariposa tal. Como así, en cambio, cuando nos colocamos a pensar en el proceso que llevó, y ese proceso maravilloso de transformación que nos hace referencia al nuevo nacimiento, porque la oruga no partió, no murió completamente en su carne, no murió y dejó de existir,
mas sin en cambio tuvo un nuevo nacimiento, una transformación. Es como un ejemplo para que puedan comprender a qué se refería Jesús, nacer espiritualmente de nuevo.